gozo con la bendición que Dios nos regala de disfrutar este nuevo día y también con la oportunidad que tenemos como un regalo de Dios de meditar en su palabra y revisar este tema tan importante para nosotros hoy, la iglesia. Y en este apartado que estamos reflexionando un poquito acerca de qué es la iglesia. En la meditación anterior dejamos tal vez 3 definiciones que nos ayudan un poquito para comprender este tema desde el punto de vista etimológico, y dijimos que significa llamados o separados para o apartados para. También dijimos que entonces iglesia significa simplemente una asamblea. Con iglesia identificamos al conjunto de los redimidos por Cristo. Pero también iglesia se refiere a una comunidad local. Una congregación puede ser pequeña o grande, no sé, pero donde se reúnen 2 o 3, como lo dice la palabra de Dios, que se reúnen en el nombre de Cristo Jesús. Hoy quiero leer un pasaje que ha sido bastante controvertido. San Mateo capítulo 16, versículo 18 y 19, y dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Continuamos entonces pensando en esto de qué es la iglesia. Interesante que nuestro Señor Jesucristo solamente utiliza 2 veces este término iglesia, aquí en el capítulo 16 y luego en el capítulo 18 de San Mateo, y los evangelios luego no vuelven a hablar, o por lo menos a usar este término. Sin embargo, hay un término recurrentemente usado y es reino. Y de hecho aquí en estos 2 versículos que acabamos de leer lo encontramos. En el versículo 18 dice: edificaré mi iglesia, y en el versículo 19: a ti te daré las llaves del reino. Bueno, pareciera que entonces que para Jesús iglesia y reino vienen siendo términos sinónimos con los cuales él se está refiriendo a lo mismo, y también que el concepto de reino es un término bastante conocido y bastante claro para el pueblo judío, a quienes principalmente se está dirigiendo Jesús. Cuando ya llegamos a el libro de los Hechos y en adelante a las epístolas, entonces el concepto de reino desaparece un tanto para darle lugar al concepto de iglesia. Tal vez esta sea una buena aclaración que valga la pena tener en cuenta. Decía al comienzo también que este es un pasaje bastante controvertido porque especialmente la iglesia cristiana o protestante le ha dado una interpretación a este texto que más adelante hablaremos de ella, y también la iglesia católica ha tomado este texto para argumentar algunos ajustes que ha hecho a su forma de gobernar y a su forma de dirigir la iglesia. Entonces de eso hablaremos más adelante. Por hoy quisiera continuar en ese tema de qué es la iglesia, ahora colocar algunos pensamientos que Robert C. Shannon en su libro La Iglesia del Nuevo Testamento nos lo presenta y que me parece muy interesante. Entonces para él existe una iglesia ideal, y en cierta forma lo que hacen las cartas del Nuevo Testamento es describir esa iglesia ideal que Dios espera que sea la iglesia en la tierra, es decir, la iglesia que está en la mente de Dios. Sin embargo, lo que nosotros encontramos es una especie de iglesia con muchos defectos y con muchas cosas que mejorar en el Nuevo Testamento. Entonces este escritor hace una pregunta y dice: trataremos de identificar entonces la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Qué iglesia del Nuevo Testamento queremos ser? Entonces hace una descripción. Por ejemplo, ¿queremos ser la iglesia de Corinto donde se emborrachaban en la cena del Señor?
¿O queremos ser la iglesia de Galacia que quería seguir en la ley de Moisés? ¿O tal vez la de Éfeso con sus falsos maestros? En realidad la respuesta que tenemos entonces es que realmente ninguna iglesia quiere ser como esas. Y ni siquiera estoy mencionando las 7 iglesias del Apocalipsis, en las cuales solo una parece estar dentro del diseño que Dios espera de la iglesia aquí en la tierra. Pero en términos generales lo que diremos entonces es que este plan perfecto de iglesia, ese ideal de iglesia que se revela en el Nuevo Testamento, es realmente un ideal de Dios, y por eso es muy importante que lo estudiemos. Para él también, para el escritor Robert C. Shannon, el concepto de iglesia tiene 3 sentidos, y vale la pena que los mencione porque hay un tercero por lo menos, que me llama mucho la atención, y creo que por allí es por donde estaríamos interesados en seguir la ruta para este concepto de iglesia. Él dice que a veces se refiere el concepto de iglesia a una congregación en una ciudad, ya lo dijimos, o una comunidad, por ejemplo la iglesia de Corinto, la iglesia de Éfeso, etc. En otros lugares, como también lo mencionamos en la meditación anterior, se refiere al sentido universal de la iglesia, el pueblo de Dios que está en cualquier punto geográfico del universo, de esta tierra. Pero para él el tercero es lo que él llama el sentido ideal de iglesia, y este es el de la iglesia que existe en la mente de Dios, es decir, esa iglesia que Dios siempre ha soñado aquí en la tierra. Y recuerdo que cuando el Señor Jesús le enseña a orar a los discípulos, Él les dice que oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, hay un diseño en el cielo de iglesia, el ideal de Dios, y su plan, el plan divino, el plan de Dios es que en la tierra se establezca y exista ese diseño ideal de Dios. Es la iglesia como Dios quiere que sea, y que en algún momento Dios hará de esa su iglesia. Entonces, ¿por qué estamos estudiando este tema de la iglesia? Y muchos dirán, yo ya me sé esto. En realidad creo que nos falta mucho por aprender, por comprender, por aplicar o poner en práctica acerca de este modelo de iglesia que está en la mente de Dios. Y al abrir este tema y proponer el estudio de la iglesia, lo que quisiera es no decir que tenemos la iglesia de Dios, pero sí decir que hay un diseño y que podamos conocerlo, ese ideal que está en la mente de Dios y que está revelado en las cartas del Nuevo Testamento, y entonces emprender acciones para convertirnos en esa iglesia que Dios espera que seamos. Tenemos la ayuda de Cristo, como dice el libro de Hebreos, como nuestro intercesor permanente. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo, que está en todo momento con nosotros. Y en este momento de la historia que nos corresponde vivir, sí que es necesario nosotros volver a un diseño ideal de iglesia de Dios sobre la tierra. Así que, amado hermano, amada hermana, recibamos esas instrucciones de Dios para nuestras vidas, porque al fin y al cabo la iglesia somos tú y yo, y en todo lugar donde se reúnen 2 o 3 en el nombre de Jesús, allí está la iglesia del Señor. Dios continúe bendiciendo tu vida.